Saludos a todos los cristianos que me oyen y me ven en este video y a las personas que no son cristianas. También un saludo. Mi deseo, el amor y mi propósito es que a través de este mensaje que quiero dar yo en este video, sea para que la persona que es cristiana o que pertenece al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, pueda seguir firme en Cristo, pueda transmitirle un mensaje de edificación a través de la palabra de Dios y al que no es cristiano, pues que crea, que crea en Cristo, que crea en la vida eterna, que crea en la palabra de Dios, que crea ah, que hay una verdadera vida que Dios ofrece a través de la palabra, a través de comprender que existe Dios, comprender el propósito de la creación del mundo, comprender por qué el ser humano vive en este mundo, por qué Dios creó el ser humano y por qué Dios le ha dado vida al ser humano en este mundo. Yo soy una persona creyente, ferviente, de fe, tengo una creencia muy firme, he estado echando raíces profundas en la palabra de Dios. Desde muy niño yo creo en Dios, desde yo nací en la iglesia de Cristo. Vengo pues, de una familia cristiana, se puede decir, ¿verdad? Pero muchos años me aparté de Dios. eh, Muchos años viví una vida pues que no es agradable a Dios, ¿verdad? Yo a una edad muy temprana una edad así entrando a la adolescencia se puede decir, empecé yo a ya no querer ir a la iglesia. Todavía no me bautizaba, aún no era miembro de la iglesia de Cristo, porque uno es miembro hasta que uno se bautiza y entonces uno ya empieza a caminar con Dios, ¿verdad? Empecé yo a sentirme atraído por las cosas del mundo y pues me alejé, o sea, ya no quise ir a la iglesia, me alejé sin ser bautizado, empecé a destruir, me alejé de las cosas de Dios y mi vida se empezó a destruir, ¿va? No me da vergüenza decir que yo, la mayor parte de mi vida desde mi adolescencia, por alejarme de Dios, me estaba destruyendo la vida sin darme cuenta, ¿va? Muchos años viví en la drogadicción, estuve incluso encerrado en cárceles de menores, en cárceles de mayores, viví en las calles, viví una vida de la cual me avergüenzo, de la cual no quiero volver a vivir, de la cual he escapado gracias al Señor Jesucristo, gracias al poder de Dios, gracias a que yo busqué a Dios, creí en Dios y Dios me rescató de ese mundo perdido en el que yo vivía en mi vida pasada. Digo esto, no me da vergüenza decirlo, no tengo miedo de decirlo, sí me avergüenzo de mi vida pasada, no quiero volver a cometer ese mismo error. ¿Con qué finalidad? Te lo digo con la finalidad de que hay un propósito y hay poder y hay un cambio en el Señor Jesucristo y Dios verdaderamente nos ama. Eh, yo viví esclavizado en la drogadicción muchos años de mi vida, más de 20 años de mi vida. Cuando uno ya está fuertemente arraigado en los vicios, tú buscas la salida, mas yo nunca la pude encontrar. Años de esfuerzo, años de buscar la salida y nunca pude. Lo que yo más deseaba en el mundo era dejar esa vida para poder vivir una vida útil y feliz. Busqué muchos métodos, pero ningún método me funcionó, lamentablemente. Hasta llegar al punto de creer que, pues dije yo, pues yo creo que voy a morir así vicioso porque ya probé demasiados métodos y ningún método me ha funcionado. Entonces, hasta cierto punto llegué a creer, voy a morir así, drogadicto, se puede decir, ¿verdad? Pero era tanto mi deseo de salir era tanto mi deseo de salir de ese mundo. Yo sabía que yo podía lograrlo, que había algo que podía
solucionarme ese gran problema que yo lo miraba imposible, porque era imposible para mí. Recurrí a lo que yo conocí desde niño. O sea, yo desde niño conozco a la Iglesia de Cristo. Entonces ahí fue donde yo empecé a buscar la ayuda a través del Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo. De todo corazón le pedí a mi Dios que me cambiara y hizo un gran cambio en mí. Eh, lo más sorprendente es que yo lo hice por llevar una vida más efectiva, más productiva, una mejor vida aquí en el mundo y me encontré con algo mucho mejor, ¿no? O sea, después de que Dios me da la fuerza, o sea, y ese problema de la drogadicción existe en todas partes del mundo, o sea, es algo, la drogadicción ahorita ya no es algo así como que algo que se hace en lo oculto, no, hasta ahorita la drogadicción está muy fuerte en todas partes del mundo y no se llega a México. O sea, la drogadicción en México, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, dice, es un problema que está azotando fuertemente a las naciones y que está acabando con las vidas de los seres humanos, ¿verdad? Yo, gracias por el poder de Dios, salir de eso. Entonces yo recomiendo a toda aquella persona que tenga ese problema que yo tuve, que quiera una solución, la busque en Cristo, que hay poder en Cristo. Ese fue mi problema y ese fue el problema que yo lo miraba imposible de resolver, pero el Señor Jesucristo lo resolvió, ¿verdad? Lo resolvió y por eso yo hasta el día de hoy me he convertido en un seguidor, en una persona fiel, en una persona que he decidido entregar mi vida a Cristo y he decidido que mi vida sea para servir a Cristo y a la humanidad, predicando la palabra de Dios, diciendo que hay poder de Dios, que hay salvación. Yo solamente le dije a Dios, cambia mi vida, o sea, dame ese poder que yo necesito, esa fuerza para yo dejar ese mundo que está acabando con mi vida. Y pues yo creo que la vida es hermosa, quiero vivir, quiero ser productivo en esta vida. Entonces Dios me concede la petición que yo le hago y me hallo con algo mucho más hermoso. Yo quería dejar mi vida de las adicciones por medio de que me estaba destruyendo y no podía lograr nada en la vida y me encuentro con que Dios me da algo mucho más hermoso, ¿no? O sea, yo nunca me lo esperaba. Empecé yo a estudiar la palabra de Dios, empecé a meditar en la palabra y me hallo yo con que el propósito de la vida no es tanto, que sí lo es, pero que no es tanto el vivir una vida feliz, productiva, sino, o sea, verdaderamente el propósito de la vida es que tú vayas a la vida eterna, que entres a la vida eterna, que creas que hay un mundo más allá, muy ajeno de este mundo, que es el reino de los cielos, que es donde vive el verdadero Dios, que es el Padre Celestial y es el Señor Jesucristo, en donde están los ángeles y en donde es un mundo que en el futuro está diseñado, dice, para que ahí vivan también los santos de Dios, el pueblo santo de Dios, que es la humanidad, los cuales han vivido desde la creación del mundo. El primer ser humano en ser trasladado al paraíso fue Abel. O sea, fue la primera persona que murió creyendo en Dios, que murió caminando en el camino de Dios y por causa de la justicia y por causa de seguir a Dios, su hermano Caín lo mató, ¿no? Lo mata por causa de la justicia, ¿va? Como hasta el día de hoy, a muchos de nosotros nos persiguen, tratan de matarnos, a muchos tratan de eliminarnos por mentira, por causa de que ahora nos convertimos a Dios, ¿va? Vivimos hasta ahorita, yo vivo en este mundo gracias a Dios, ¿va? Y qué día va a ser mi final en este mundo, no lo sé. Solamente sé que todos tenemos un inicio y todos tenemos un final, como todo lo que existe. No, nosotros como seres humanos, en nuestra inteligencia que Dios nos da, en nuestro discernimiento y entendimiento, si tú te pones a analizar todas las cosas que existen en este mundo, todo, absolutamente todo, tiene un principio y así como tiene un principio, tiene un final. Yo no conozco nada que permanezca para siempre en este mundo. Aún así, cuando Dios dice que somos eternos porque tenemos algo que se llama alma que es eterno, dice, aún así, yo no me refiero a eso, sino que que así lo es, me refiero a que todo lo que existe en este mundo, todo tiene un final. Y entonces yo quiero hablarte en este tema del propósito de la creación del mundo y por qué, cuál es el propósito real de la vida eterna. Como te lo digo, o sea, yo fui buscando, tenía problemas en mi vida,
le pedí ayuda al Señor Jesucristo, a mi Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo, y Dios me resolvió el problema, gracias a Dios, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, me sigue dando fortaleza, y es bien hermoso vivir en Cristo, o sea, es algo hermosísimo, ¿va? Que yo les recomiendo y les aconsejo que busquen, y al que está allá en Cristo, que siga caminando así en Cristo, como yo tengo esa meta bien puesta en mi mente que me enseñó el apóstol Pablo, dice, me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué es lo que hace que yo me extienda a lo que está adelante? Que el Señor Jesucristo me está mostrando, mira, te voy a conceder o el Padre Celestial me concede esto que yo le pido a través del Señor Jesucristo, de que, pues que yo deje ese mundo de los vicios, ¿verdad? Ese mundo perdido que yo vivía antes para poder vivir una vida feliz y poder ser útil en este mundo, ¿no? Dios me concede esa gran bendición, pero Dios me muestra algo mucho mejor. Dice, no, verdaderamente me empieza a demostrar por qué yo estoy en Cristo. Y cuando Dios me empieza a mostrar a través de estudiando la palabra, el mundo eterno, que es la vida eterna a través de Cristo, wow, o sea, yo me quedo así como que, o sea, qué sorprendente, va. Yo digo, o sea, yo quería cambiar mi vida, yo sé que existe la vida más allá, pero dice, realmente cuando tú profundizas en la palabra de Dios y permaneces en Cristo, cada día Dios te muestra lo hermoso que es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, yo te quiero transmitir un mensaje de ánimo como cristiano, que sigas adelante, que nunca te apartes del Señor Jesucristo, que al final la recompensa vale la pena, que es la vida eterna, un mundo feliz más allá, a través de permanecer fiel en la palabra del Señor, y que a la persona que aún no es cristiana pues pueda acceder también a la vida eterna a través del bautismo, a través del estudio, a través del bautismo en la iglesia de Cristo, que existen en el mundo entero, ¿va? Siempre va a haber una iglesia de Cristo cercana a ti, siempre, en donde quieras, en cualquier parte del mundo que tú vayas, siempre te vas a encontrar con que hay una iglesia de Cristo, la cual posee la sana doctrina, la cual posee la verdad, y la cual tú puedes entrar a la vida eterna, que es el reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito de la creación del mundo? Bueno, para esto vamos a ir a un versículo que todo el mundo conocemos. O sea, este versículo lo conocen tanto como cristianos, y gente que no es cristiana conoce este versículo, ¿verdad? Que es en Génesis 1:1. Lo que es lo que es Génesis 1:1 y Juan 3:16, ambos versículos son los versículos más populares, los más conocidos, o hasta los más mencionados en todo el mundo. O sea, cualquier persona, aunque no sea cristiana, conoce estos versículos, que son los más populares, se pueden decir, de la Biblia, que es Génesis 1:1 y Juan 3:16. Génesis 1:1 dice de esta manera, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Aquí Dios, en este primer versículo de la Biblia, antes de que tú te introduzcas a la Biblia, por decirlo así, si tú abres la Biblia, tú dices, no, ¿sabes qué? Pues yo quiero conocer de Dios, ¿verdad? Quiero yo empezar a entender el propósito de Dios, las cosas de Dios, quiero a conocerlas por medio del estudio de la palabra. Bueno, si tú abres la Biblia, como yo me lo propuse, la primera vez que yo me propuse escudriñar las Sagradas Escrituras, si tú abres la Biblia y empiezas por Génesis, esto es lo primero que te vas a encontrar. Te vas a encontrar que Dios está declarándose como que Él es el creador, Él es el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Ahí Él se está presentando como todo creador, como el Dios todopoderoso. Él te está tratando de decir, te está enviando este mensaje: ese mundo que tú ves, en el cual tú existes, yo lo creé. Los cielos que tú ves arriba, los cuales poseen nubes y te dan lluvia, yo los creé. Y también más adelante hay un versículo en donde dice que Él crea al ser humano, ¿verdad? En donde Él, por medio de su poder divino, crea la vida que es el ser humano. Hay otras teorías acerca de la creación del mundo, y hay otras teorías acerca de la vida o de la creación del ser humano en este mundo, ¿verdad? Tenemos lo que es la teoría de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Esa es una creencia, y otra creencia es la creencia
mencionaba esa teoría o la creencia del Big Bang, algo, creo que algo sí se llama, ¿no? Del Big Bang, ¿verdad? Y la teoría de la evolución del hombre, que según nosotros provenimos de un chango, de un simio o de un gorila o algo así, ¿va? O no sé, ¿va? De un chango, ¿va? Por no decirlo así, ¿va? Cosas que pues yo me pongo a meditar, me pongo a analizarlas y a pensar, ¿va? Digo, son la creación de Dios es elocuente. Aparte de por decir, si yo quiero saber por qué este mundo fue creado, quién lo creó, o la vida, yo me voy a la Biblia, que es la que más conocemos todos de la creación del mundo y del hombre, ¿va? Entonces, si yo me pongo a estudiar las Sagradas Escrituras, yo hallo puras cosas de inteligencia, hallo pura sabiduría, hallo maravillas de Dios, hallo obras majestuosas de algo mucho más poderoso que nosotros, o sea, una mente más creativa que el ser humano, una mente más poderosa que el ser humano, una mente diseñadora que va mucho más allá de lo que un ser humano puede crear o diseñar. Y este es el Dios verdadero, que es el Dios de toda creación, de toda. Es el que creó tanto como el cielo donde Él vive, tanto como el universo, tanto como la tierra y como la vida, este cuerpo y esta vida que nosotros poseemos como seres humanos aquí en la tierra. Y la otra creencia es la de Big Bang. Y que supuestamente dicen los de esa creencia que la Tierra eh, se creó a través de un choque, a través de una explosión. Y yo me pongo a pensar, yo hago esta comparación, ¿verdad? O yo medito en esto. Yo me pongo a pensar, una de las posesiones que el hombre más le gusta adquirir o que más quiere tener, tanto hombres como mujeres, es un carro o una camioneta, ¿verdad? Porque, o se le puede conocer camiones o como tú lo quieras ver, ¿verdad? Pero, o por decir, un carro es un bien material, es una bendición que es creada en este mundo, que es diseñada en este mundo para el servicio de la humanidad. Literal, cuando yo empiezo a meditar sobre un carro, por decirlo así, voy a agarrar este ejemplo del carro. Haz de cuenta que yo me pongo a pensar, las personas que fueron, que inventaron este objeto, esta cosa material que le conocemos como carro, o sea, yo me pongo, ¿qué personas tan inteligentes? O sea, ¿de dónde proviene esa inteligencia? ¿De dónde sacaron esa sabiduría para crear ese tipo de vehículos que hasta el día de hoy los conocemos como carros? O camionetas o el medio de transporte que usamos para transportarnos de un lado para otro, ¿va? Entonces, me quedo yo pensando así, un carro, antes de ser creado hubo inteligencia, hubo sabiduría, hubo estudio, hubo una planeación de cómo crearlo. Después de que tú lo creas, tú vas y lo buscas en la agencia de carros y tú te sientes ahí a negociar con la vendedora, ¿va? Ella te explica todo el procedimiento, por qué fue diseñado ese carro, para qué te sirve, inclusive te pueden hasta decir quién lo diseñó o cómo es que crearon ese carro, ¿va? Pero imagínate que tú te sientes con la gente de ventas, ¿va? Y tú la ves con su corbatita y muy elocuente y así, bien presentables, porque así siempre se presentan, van con una imagen así de inteligentes, elocuentes para dar una buena impresión, ¿va? Tú llegas y te sientes y luego tú le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero un carro, ¿va? Es que pues lo he estado viendo por medio de sus catálogos y todo, ¿va? Lo he estado analizando y pues me parece atractivo esa cosa que ustedes crearon, ese diseño, ¿va? Ese vehículo me parece algo diseñado con inteligencia, hermoso y de buen servicio para mí, para mi vida, ¿va? Me sirve para mi transporte. Entonces, pues, quisiera saber qué más me puedes decir de él. Y luego que de repente que la gente de ventas acá, bien vestido con su corbata, ya sea mujer o hombre, ¿va? O una mujer con su blusa bien planchadita, su vestimenta formal, ¿va? Para dar una buena, de repente te dé esta respuesta, no, ¿sabes de qué? Mira, ese carro del cual tú estás maravillado, del cual tú te sientes muy atraído, fíjate que se creó a través de una explosión, a través de un choque. ¿Qué pensarías tú en ese momento? Oye, pues esta mujer como que no está bien mentalmente, ¿va? Como que no concuerda, o sea, ¿cómo me hace decir que un vehículo o ese carro dice, surgió de una explosión o surgió de un choque? No, o sea, hasta donde yo sé, esta es la secuencia de un vehículo o de un carro. Esta es la secuencia. Tú vas y compras un carro en la agencia. Antes de que ese carro llegue a la agencia, hubo diseñadores, hubo creadores, hubo gente que trabajó en ese carro,
que hicieron, construyeron ese vehículo y luego después salió a la venta como creación de unas personas que lo crearon, sus diseñadores o los que hayan se dedicado a formar ese carro. Después de que tú compras el carro, sucede esto, sucede que los carros chocan. Y muchos carros que chocan se destruyen. Y muchos carros que chocan son pérdida total. Y el choque te produce tristeza. ¿Por qué un choque produce tristeza? Porque choque es igual a desgracia. Desgracia se puede decir que ha llegado a su fin o tal vez lo puedan recuperar. Pero aún así, si un choque lograran recuperar el vehículo, ya no es lo mismo. Su valor ya no es el mismo, disminuye. Y hay personas que ya ni lo quieren y hasta se deshacen de él, ¿no? Lo que te quiero yo dar a entender es que, ¿cómo puedes tú decir que a través de un choque, a través de una explosión, salga algo tan hermoso? O se haya creado algo divino, o algo de que yo me pueda quedar maravillado. Hasta donde yo sé, un choque y una explosión es igual a desgracia. O sea, nada tiene que ver el choque y la explosión con una creación. Al contrario, choque y explosión significa destruir algo creado. Eso es el verdadero significado de una explosión, de un choque. Por lo cual, pensando y meditando en eso, ¿cómo puede ser posible que a través de un choque, a través de una explosión, pueda surgir algo? Todos vemos que cuando en las noticias tú ves guerra, tú ves por decir, tú ves un país, por un decirlo ahora que estaba en guerra Israel y con el conflicto con otro país. Yo miraba, o sea, tristemente yo miraba el país de Israel antes de ser bombardeado. Cómo se miraba bien bonito, o sea, una foto tomada con sus luces, sus edificios, sus carros traficando las luces, con el movimiento de la gente, hombre, bien hermoso. Pero después de que estuvo en guerra y los misiles hicieron contacto y explotaron en las ciudades de Israel, todo se destruyó. Entonces, usando la lógica, ¿de dónde sacas tú que a través de una explosión algo se va a crear? ¿De dónde sacas tú que a través de un choque algo se creó? Si todos en el mundo vemos y entendemos que una explosión y un choque es lo mismo a deshacer, a desaparecer, a destruir, nada que ver con edificar. O sea, es totalmente una creencia totalmente ajena a la creación de Dios. Y si vamos a la creación del ser humano, o sea, hay otros que creen que venimos o sea, que venimos del gorila, o que venimos del chango, o que venimos de animales. O sea, ¿cómo es posible que la mente de un ser humano puede decir que estamos evolucionando y que venimos de un chango? O sea, son creencias totalmente erróneas que te quieren desviar del verdadero mensaje que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Todas esas historias son mentiras, es engaño, no tiene lógica. ¿Y por qué las crea el ser humano? El ser humano las crea para que tú no creas en la Biblia, para que tú no busques el mensaje de salvación en la Biblia y así que no creas tú a los predicadores que hoy en día predican. Cristo dice que tenemos que creer en Él porque este mundo va a ser destruido, ¿va? Entonces, al ellos sacar esa historia de que el mundo no es creado por Dios y la vida no es creada por Dios, entonces tú ya no crees en la Biblia, ¿va? Pero la verdad de las cosas es que el mundo es creación de Dios y la vida y este cuerpo maravilloso, diseñado arquitectónicamente por un ser supremo que es el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, dice, Él es el verdadero creador del mundo y de la vida. ¿Cuál es el propósito de la creación del mundo, pues en esta vida que nosotros conocemos aquí en la tierra, ¿va? Bueno, el propósito por el cual Dios creó al mundo, el propósito es de que tú te conviertas a Dios. En estos tiempos, el propósito de Dios es de que el ser humano, Dios creó en el mundo, dice la palabra de Dios, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, Dios dice, en otro versículo en el Antiguo Testamento dice, el ojo de Dios, dice, está sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. Y si tú lo ligas a este versículo que te acabo de mencionar, Dios busca adoradores en espíritu en verdad, es decir, Dios está atento. Dios todos los días, día y noche, está atento con su gran poder y con sus ángeles y con el Señor Jesucristo buscando. Dice, ¿qué ser humano cree en mí? ¿Cree qué ser humano se quiere convertir al Dios verdadero a través de las Escrituras?
¿quién quiere alcanzar la vida eterna a través del mensaje del Señor Jesucristo que está en la Biblia? Entonces, si vamos usando la lógica, dice Dios con un propósito creó este mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues que tú creas en Dios, que tú creas que existe un en Dios, que empieces a usar tu inteligencia, tu sabiduría que Dios te da, empieces a buscarlo a través de las Escrituras y te salve. Ese es el propósito de la creación del mundo. Por un decirlo así, podemos ir a Efesios, a la carta de Efesios. Efesios capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4. Ahí claramente Dios nos declara cuál es el propósito del mundo. Dice de esta manera, dice Efesios 4:1, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos. No, perdón, estaba leyendo otro versículo, perdón. Es Efesios 1, del 1 al 4. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí está la clave de este versículo. Aquí está el propósito de por qué Dios creó el mundo. Aquí es en donde yo me quiero enfocar, y aquí es donde yo entiendo por qué Dios creó en el mundo. Dice el versículo 4. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjate bien cómo dice, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Este versículo 4 de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, te está diciendo todo lo que yo te estoy tratando de explicar. O sea, que Dios creó con un propósito en este mundo. Y que Dios está vigilando el comportamiento del ser humano. Y está vigilando toda obra del ser humano. A ver si el ser humano anda caminando de acuerdo a los mandamientos del dueño de este mundo, que es el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Dice, si yo, dice, yo antes de que el mundo existiera, dice el Señor Jesucristo, así como los que crearon un automóvil, dice, yo antes de la creación del mundo, porque aquí dice, en él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que yo creara el mundo, dice el Señor Dios Todopoderoso, dice, yo me senté, dice, empecé a analizar, a diseñar, a ver cómo voy a crear el mundo con el Señor Jesucristo y sus ángeles. Dice, empezaron a planificar la creación del mundo, porque aquí lo dice, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que este mundo tenía un propósito antes de que existiera. ¿Cuál era el propósito? Que nosotros creyéramos en el mensaje de Dios. En el mundo antiguo, las personas se salvaban a través de obedecer los mandamientos de Dios por medio de los padres. Es decir, Dios se comunicaba con el padre de familia y Dios les decía cómo es que tenían que comportarse en este mundo, cuál era su caminar en este mundo. A esa época se le llama la época patriarcal. El que obedecía los mandamientos de Dios se salvaba y entraba a la vida eterna, que es la de los reinos de los cielos, ¿verdad? Y más adelante se vivió la época de los profetas, en donde el ser humano que quería ser salvo tenía que obedecer la palabra de Dios a través del mensaje divino, a través de los profetas de Dios. Entonces, en ese tiempo, la gente que quería salvarse y quería que caminar conforme a las sagradas, conforme a la palabra de Dios, tenía que obedecer la palabra que Dios mandaba por medio de los profetas. Las personas que eran obedientes a los profetas eran obedientes a Dios, y así era como ellos se salvaban o como ellos podían entrar a la vida eterna, y como ellos, después de que acababa su ciclo en este mundo, son trasladados a la vida eterna. Después de eso llegó el cristianismo. Hoy en día, en la actualidad, el propósito de este mundo, el propósito de que yo viva en este mundo, es que yo crea el mensaje divino, es que yo crea en el Señor Jesucristo,
es que yo me convierta a Cristo y que yo viva una vida santa, una vida intachable, una vida que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Así Dios, al ver que yo estoy creyendo en el Señor Jesucristo, que me he bautizado y que estoy viviendo la vida conforme a la voluntad de Dios, si yo hallo esta gracia delante de Dios, seré como Noé, como en los tiempos de Noé, que dice la Escritura, que ahorita voy a hablar un poco de eso de Noé. Dice que la Escritura que Dios halló gracia, Dios quería destruir al mundo. Podemos ir a ese capítulo que es Génesis 6:13, que dice de esta manera, ¿verdad? Génesis, Dios, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo, que se le conoce en el mundo como el Dios verdadero, aunque hayan otros dioses, aunque hayan otras creencias, el verdadero Dios es el Dios de la Biblia. Y el verdadero Salvador es el Señor Jesucristo, quien solamente quiere transmitirnos un mensaje de salvación para que nosotros podamos, pues, entrar a la vida eterna, que es el reino de los cielos. Desde el principio del mundo, como el mundo fue diseñado por Dios para crear adoradores en espíritu y en verdad, y que sí vengan a la vida eterna y para poder vivir en el cielo eternamente con Dios, Dios siempre ha tenido una comunicación muy grande con el mundo, siempre. O sea, la gente piensa que Dios está bien lejos del mundo porque hay mucha violencia. La gente piensa que Dios está bien lejos del mundo porque hay mucha desgracia. Y la gente piensa que Dios se ha olvidado de este mundo. O hay gente que ni siquiera cree en Dios por causa de la violencia o de la desgracia que hay en el mundo. Pero la verdad de las cosas es desde que Dios creó el mundo, Dios está bien atento al comportamiento de la humanidad. La verdad de las cosas es que Dios está bien atento, pero bien atento al ciclo de la vida de la cual corre este mundo. O sea, toda la trayectoria del mundo desde el principio, desde Génesis, dice, los puestos de Dios están sobre la humanidad, viendo a ver quién quiere creer en Dios, quién puede entender el propósito de la creación del mundo y quién puede entender por qué nosotros tenemos vida en este mundo, que es para obedecer la palabra de Dios y así permanecer en la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que te quiero dar a entender es que Dios siempre ha tenido una fuerte relación con la humanidad. En el principio a través de los patriarcas, después a través de los profetas, y hoy en día es por medio del Señor Jesucristo, por medio de la palabra. Atrás de mí hay una bandera, que es la bandera de Israel. Yo no soy israelita, ¿verdad? Soy un israelita espiritual, pero yo no pertenezco al pueblo de Israel físicamente, ¿va? Pertenezco al pueblo de Israel espiritual, pertenezco a la Jerusalén espiritual. Atrás de mí tú ves una estrella que se le conoce como la estrella de David. Esa estrella tiene un triángulo con un pico hacia arriba. El otro es un triángulo apuntando hacia abajo. Así es como se forma la estrella de David. ¿Cuál es el significado de esa estrella? El significado es de Dios, es un entrelace entre lo divino de Dios y la humanidad. Es decir, entre lo celestial y lo terrenal. Es decir, que Dios siempre está interesado, entrelazado sobre lo que pasa en la humanidad, porque es su creación. O sea, toda la atención de Dios está en su creación porque Él la creó. Él siempre está trabajando, dice el Señor Jesucristo, mi Padre Celestial hasta el día de hoy trabaja. Lo que te está dando a entender, hasta el día de hoy, mi Padre Celestial se esfuerza por salvar a la humanidad, por llevarla a vivir con Él eternamente en los cielos. Si es que la persona cree en Cristo, si es que la persona camina conforme a los mandamientos de Dios. Y así es como un humano vive en santidad en el mundo a través de los mensajes divinos de Dios y así es como nos salvamos. Por ahí escuché un comentario pues de alguien que dice, no, tengan cuidado cuando vean una bandera de Israel en una iglesia. Las iglesias de Cristo nunca ponemos así banderas de Israel ni nada de eso, ¿va? Pero la verdad de las cosas es que yo tengo la bandera de Israel porque pues ahí nació el Señor Jesucristo, ahí viene la salvación de nosotros. El pueblo de Israel, dice, sufrió bastantes cosas, sufrió cautividad,
A los profetas los persiguieron, los maltrataron y los mataron. Al Señor Jesucristo, ahí nació. La salvación de nosotros viene del pueblo de Israel. Entonces, pues yo simbólicamente la tengo ahí como que algo espiritual, un significado espiritual, porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, pues le tengo cierto respeto a Israel, ¿no? De hecho, la palabra de Dios dice que Él le da la salvación en estos tiempos a todo, y te hace ver, dice, primeramente al judío, dice, y después a nosotros, ¿verdad? Que somos, se puede decir como gentiles, o en otra parte de la palabra dice griegos, o así, va, refiriéndose a la gente que no era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy Dios le tiene un respeto a Israel, porque la palabra de Dios dice primeramente el judío. Es decir, si el judío accede a creer en Cristo, se salva. Si no, aunque sea judío, se pierde. Igual lo mismo para el que no es del pueblo de Israel. Si cree en Cristo, se salva. Si no cree en Cristo, no se salva. Ya es lo mismo, seas del pueblo de Israel o no lo seas. La salvación para la vida eterna está abierta a todo el mundo. Ya no hay una exclusividad para un pueblo. O sea, ya todos somos iguales ante los ojos de Dios para adquirir la vida eterna. De manera que dice la persona, no, tengan cuidado porque es peligro cuando vean una bandera en hambre. O sea, no es más que un artefacto como por decirlo así. Algunos tienen candelabros, otros tienen una trompeta como un cuerno, artículos que usaba el pueblo de Israel en el tiempo antiguo y que adoraban a Dios con esas cosas, ¿verdad? No es tanto que haya peligro si tú ves una bandera de Israel en una iglesia, aunque en la iglesia de Cristo nunca lo vas a ver porque no acostumbrábamos a hacer eso, ¿verdad? Pero el verdadero peligro en una iglesia no es una bandera, ni es un artefacto de que un candelabro o que es, no. El verdadero peligro en una iglesia es que no pongas atención en la palabra de Dios y que no creas en la palabra de Dios, o que tu iglesia no esté caminando conforme a la palabra de Dios, o que tu predicador no te esté edificando conforme a la palabra de Dios. En eso es lo que tienes que tener cuidado. La Biblia dice eso, la Biblia dice, cuidado de falsos maestros, dice, de falsos profetas que se han introducido a las iglesias de Cristo, dice, a hacer errar a los cristianos, como en los tiempos de Balaam, que Balaam, aún así, cuando era o en esos tiempos, cuando era un profeta fiel de Dios, dice, se convirtió en infiel y empezó a poner tropiezos a los hijos de Dios, y los hijos de Dios perecieron por causa del desvío. Entonces Dios no te dice que cuidado con una bandera, no es una simple bandera, ¿va? La tengan o no la tengan, no, cuidado con la palabra de Dios, cuidado con cumplir con los mandamientos de Dios, y cuidado con andar fielmente cumpliendo las ordenanzas de Dios. Entonces, bueno, aquí ya lo que te quiero dar a entender es que siempre hay un entrelace, una unión muy fuerte entre Dios y el mundo, siempre. Ahorita los predicadores de las iglesias de Cristo, haz de cuenta que ellos son los mensajeros del Señor, los que tratan con amor pasar tu mensaje de Dios a través de las Escrituras, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, versículo 13, aquí Dios dice de esta manera: entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Es decir, aquí Dios muestra un enojo hacia su creación. Es decir, aquí dice, he decidido acabar con todo ser. Le está diciendo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Estoy decepcionado, estoy harto, ya no lo soporto más. Ya no puedo, ya no quiero estar viendo tanta maldad que hacen en el mundo, los voy a destruir. Entonces yo aquí por lógica entiendo que si Dios va a destruir el mundo es porque dice la Biblia que había mucha violencia y la gente no creía creer en Dios. Es decir, ya nadie le interesaban las cosas de Dios, nadie, ni los poquitos, ni las personas descendientes de Abel y de Adán y Eva, que aún así ellos iban creyendo en Dios, dicen, ya ni ellos querían creer en Dios. De manera que cuando Dios ve que ya nadie quiere creer en Él, decide destruir el mundo. Entonces aquí hago una pausa y me pongo yo a meditar y a pensar y a analizar. Si Dios decidió destruir el mundo porque ya nadie quería seguir sus enseñanzas y ya nadie quería creer en Dios, es decir, el mundo ya no tiene sentido que exista. Entonces, por lógica, me lleva a mi mente a pensar, a razonar de que el propósito de la creación del mundo es para que yo crea en Dios. El propósito de la creación del mundo, que yo exista en este mundo, es para que yo me salve
caminando conforme a la voluntad de Dios. Si no, ya no tiene propósito el mundo. Así, en pocas palabras, Dios creó el mundo con el propósito de que creyeran en el Dios verdadero y que creyeran en Cristo y que se salven. Si no lo hacen, entonces ya no tiene sentido que exista el mundo, porque para eso lo creó Dios. Entonces, si ya no quieren nada con Dios, lo destruye. Al fin y al cabo, los ojos de Dios están al servicio de la humanidad, y si no hacen lo que a Dios le agrada, ¿qué caso tiene que yo esté al servicio de ustedes? Destruye el mundo. Pero gracias a que Noé halló gracias ante los ojos del Señor Jesucristo, gracias a eso nosotros somos salvos. Porque gracias a este hombre Noé que creyó y halló gracia delante de Dios, Dios no destruyó a la humanidad, sino que Dios dijo, voy a salvar a Noé, que creyó. Y aún así Dios tuvo misericordia. Predícales, Noé, 120 años para que construyas el arca de Noé. Predícales, convéncelos, tú insísteles en que entren al arca, porque yo voy a destruir la humanidad a través de un diluvio. Pero ¿qué hizo el mundo? ¿Qué hizo el mundo en los tiempos de Noé? No creían en Noé. No, Noé, estás loco, Noé. O sea, ¿de dónde sacas, Noé, que va a llover? O sea, que va a venir un diluvio y que el mundo se va a acabar. El mundo no se acaba, Noé. Y hasta el día de hoy, hay gente que hasta el día de hoy, dice, hay gente que cree que este mundo no se va a acabar. No, dicen, les hablas tú de la destrucción del mundo para que se salven. O sea, uno les habla de la destrucción del mundo porque es verdad, va a pasar. Y uno quiere que se salven, así como yo soy salvo, yo quiero que te salves también tú. O sea, quiero que a donde yo voy con el Señor Jesucristo, quiero que tú también vengas a gozarte de lo bueno, de la verdadera vida. La verdadera vida no está en este mundo, empieza la vida aquí, y la verdadera vida está en el reino de los cielos, con nuestro Padre Celestial. Entonces se da cuenta que Noé tenía el mismo sentir que yo tengo, el mismo sentir que tenía el Señor Jesucristo, el mismo sentir que tenía el Padre Celestial, el mismo sentir que tienen los cristianos fieles y mensajeros de Dios, que es que te salves. Ese era Noé. Creyó en Dios, temeroso de Dios, empezó a construir un arca. Él nunca vio una gota que cayera del cielo. Él cuando vio una gota, pero él era fiel a Dios. Si Dios dice que va a destruir el mundo, lo va a destruir. Y les advertía al mundo antiguo: arrepiéntense, entren. O sea, era bien sencillo creer y entrar en el arca. Yo me pongo a pensar, fíjate lo peligroso que es ser incrédulo, lo peligroso que es darle contra Dios. No hay nada más peligroso que darle contra Dios o que ir en contra de las escrituras, ¿verdad? Porque eso significa muerte y destrucción, ¿verdad? Yo me quedo pensando, ¿qué les costaba a los antiguos? O sea, si Noé está construyendo un arca, ¿tú crees que Noé construyó cualquier arca? Era enorme el arca, o sea, algo nunca antes visto. Y para que Noé construyera un arca para salvar a los que creyeran, tenía que ser algo diseñado, o sea, te tenías que quedar maravillado. O sea, ¿de dónde sacas tanta inteligencia, Noé, para hacer esa arca? ¿Quién te está dando esa sabiduría? ¿De dónde estás sacando ese modelo? O sea, nunca pudieron pensar y analizar en eso, y hubiera entrado la luz en ellos, hubieran pensado, hay algo aquí. O sea, porque es maravillosa el arca que Noé construyó, no construyó cualquier cosa. Si un ser humano construye un auto y a nosotros nos maravilla su uso, ¿cómo no te ibas a maravillar por la creación del arca que Noé en su presencia estaba haciendo? Más la incredulidad de ellos pensaban, pues es que nunca ha caído una gota del cielo. O sea, pues tal vez sea maravilloso que tú estés construyendo esa arca. Pero me parece una locura, Noé. Nunca ha llovido, no vamos a entrar a esa arca. Y perecieron. Dice, no entendieron, dice, y perecieron. ¿Qué les costaba? O sea, ¿qué les costaba? ¿Sabes qué? Noé dice que entremos al arca. Bueno, ¿qué día quieres que entremos, Noé? No, pues tal día. Entramos al arca, dice, y si no llueve, y si no pasa nada, pues no nos pasa nada, nos salimos del arca y continuamos viviendo, continuamos casándonos, continuamos bebiendo, continuamos disfrutando de la vida, y no conforme a eso, todavía vamos y le echamos en cara a Noé que nosotros teníamos la razón, que no ha llovido y que no iba a llover. Y así demostramos. Pero en cambio, por el otro lado, o si no pasa eso, pues entramos al arca. Como quiera entramos al arca. Vamos a entrar al arca. Vamos a permanecer adentro del arca. Y si llueve, si vemos que empieza a llover, entonces Noé tenía la razón y nos salvamos. O sea, muchas de las veces el ser humano no se salva porque es terco, dice, es duro de corazón, es duro de servir, no usa la lógica, no es noble. No es noble para decir, Noé, o sea, si tú estás diciendo que entramos al arca, pues ¿para qué le damos contra, hombre?
O sea, ¿qué nos cuesta entrar al arca? Si no llueve, nos salimos y ya, con la vida continúa. Pero ¿qué tal si entramos y llueve? Nos salvamos. Entonces, la lógica y la prudencia es, pues vamos a obedecer. En fin, si no llueve, pues no pasa nada, nos salimos del arca. Noé no nos va a hacer nada si nos salimos del arca. La entrada al arca es cordial, es amable, es humilde, sin motivos de que si tú te sales te mueres, no. O sea, simplemente entra y ya. Si no llueve, pues nos salimos y ya. Si llueve, nos salvamos. Pero no, o sea, estás loco, Noé. Nosotros, ¿cómo vamos a entrar? No nos hagas perder el tiempo, Noé. Ahí pierdes todo el tiempo construyendo esa arca, hombre. Nosotros estamos bien ocupados acá en la vida, buscando novia, buscando con quién casarnos, gozándonos con nuestros hijos, nuestras esposas, haciendo negocios, disfrutando de la vida, comiendo y bebiendo. No entendieron, no obedecieron, vino el diluvio y los destruyó a todos. Eh, Después de eso, a Dios le dolió en su corazón, porque es su creación, o sea, desgraciadamente en ese diluvio hubo niños que Noé, yo creo desde adentro del arca, Noé, yo creo que Noé lloraba dentro del arca, yo creo que su familia lloraban, porque yo me imagino a gente golpeando el arca, me imagino a gente pidiendo a gritos a Noé, Noé, ábrenos, pero Noé no tenía el poder de abrir el arca ni de cerrarla, fue Dios el que le dio fin a todo y selló el arca cerrando la puerta. Entonces, los niños, ¿cómo te sientes tú cuando oyes el llanto de un niño? O sea, de un niño desesperado, de un niño pidiendo auxilio, o sea, te conmueve, te duele. O sea, imagínate un niño oyendo el lloro de un niño, o sea, de bebés, porque sentían que iban a perecer por causa del diluvio que los estaba ahogando. Las mamás, la humanidad tocando, golpeando el arca, queriendo entrar. Dice, pero ya no, ella no pudo hacer nada. O sea, realmente Noé vivió un tiempo difícil cuando empezó el diluvio a destruir la humanidad. Y pues es que no estaba en su poder, sino en el poder de Dios. Y pues Dios, por causa de su incredulidad, no quiso salvarlos. Porque una persona que no obedece, que no es noble, literal no sirve ni en este mundo ni en el otro mundo. O sea, la persona que obedece a Dios y que es noble a los mandamientos de Dios es útil en este mundo y es útil en el mundo que es en el mundo de Dios. Porque como dice el rey David, dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Dice, tú mandas en el cielo, mandas en el universo, mandas en el infierno, mandas en la tierra. Dice, ¿a dónde puedo yo huir de tu presencia, Señor? El rey David dice, yo me someto a Dios, porque Dios es el rey, manda en todas partes del mundo. Y aparte, Dios no es malo, o sea, Dios es un Dios de amor, es un Dios que te da abundancia. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo, la vida, mi respirar, mi dormir, mi despertar, mi ropa, mi trabajo, mi familia, mi mamá, mi padre, mis hijos, todo, tu coche, todo lo que tú posees, el cielo, la lluvia, las estrellas, el sol, la luna, todo, dice, todo es creación de Dios para el servicio de la humanidad. Es decir, Dios es bueno. De manera que si una persona le da contra Dios, pues por lógica Dios dice, pues, oye, ¿cómo le vas a dar contra lo bueno? Si no quieres lo bueno, entonces, ¿qué quieres? O sea, Dios es justo al destruir las personas que aborrecen a Dios porque en su justo juicio, que yo lo comprendo también, digo, entonces si no quieres lo bueno, si no quieres el amor, si no quieres la paz, si no quieres todo lo bueno, la vida que Dios nos da, entonces, ¿qué quieres? O sea, no entiendo yo qué dice el Señor, Dios Todopoderoso, no entiendo qué los hace alejarse de mí si yo soy un Dios bueno, o sea, un Dios que les da, que los hace que se produzca, que les da bienestar, que te hace que disfrutes la vida. Aún así, los cristianos hoy en día a veces sufrimos persecución por parte de nuestro enemigo del diablo. Aún así es hermosa la vida en Dios. Ahora imagínate cómo va a ser la vida en el cielo, donde no hay este dolor, no hay tristeza, donde no tenemos enemigos. Si aquí en esta tierra que sufrimos a veces persecución o maltrato por parte de Satanás, por parte de ser fieles a Dios, aún así es hermosa la vida. Imagínate la vida en Dios, en la presencia de Dios, mucho más hermosa. Entonces, yo mi consejo, les aconsejo al cristiano permanecer en Dios, no conformarse, sino que como el apóstol Pablo dice, que él se propuso eso en su mente, dice
Dice, no me conformo con el llamamiento que Dios me dio, sino que voy hasta adelante. Dice, me extiendo a lo que está adelante. Es decir, cada día avanzo en las cosas de Dios. Cada día echo mano a la vida eterna. Cada día me aferro a la palabra de Dios. Así el vivir de los cristianos es aferrarnos a la palabra de Dios. Y el que no es cristiano, venga. O sea, no lo deje para después, para mañana, porque nadie sabe si vas a seguir viviendo o no. O sea, venga ya, venga y obedezca la palabra de Dios en una iglesia de Cristo. Siempre hay una iglesia de Cristo cercana a usted, siempre. En cualquier parte del mundo que usted vaya, se va a encontrar una iglesia que es conocida como la iglesia de Cristo, en la cual usted puede hallar la salvación y caminar en Cristo y vivir una vida útil y feliz en el Señor Jesucristo, que es hermoso. O sea, como te lo digo, yo recomiendo vivir en Cristo. Es bien hermoso vivir en Cristo. Y todavía más adelante, más hermoso va a ser vivir con Dios y con el pueblo santo de Dios eternamente en el cielo, en donde ya no existe la muerte, en donde no existe ningún tipo de dolor, ni de trabajo, ni de tristeza, pura felicidad. Y si aquí en la tierra Dios me hace feliz, en medio de la violencia que hay, persecuciones y todo, con más voy a ser feliz el día que yo vaya a vivir con el Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje es claro: al cristiano permanezca firme en la palabra de Dios y avancemos a lo que está adelante, como el apóstol Pablo, echemos vida a la mano eterna. Y el que no es cristiano, pues no sea incrédulo como los incrédulos en el tiempo de Noé. No crea que es locura lo que yo le estoy predicando. Venga y entre a la vida eterna por medio del mensaje del Señor Jesucristo, obedeciendo la palabra de Dios. Génesis 9:11 dice de esta manera: después de que Dios destruyó el mundo y que a Dios le dolió en su corazón, como a Noé también le dolió, después Dios decidió hacer algo, decidió hacer un pacto. Dice Génesis 9:11: estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas del diluvio. No habrá otro diluvio que destruya la tierra. Es decir, Dios prolongó. Dios tenía pensado destruir la humanidad, pero Dios, como siempre, es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Dice, como siempre, decidió darle una oportunidad más al mundo. Y es por eso que hasta el día de hoy nosotros existimos. Y es por eso que el Señor Jesucristo pudo venir aquí a la tierra. Y este tiempo de los cristianos, este es el tiempo que está hablando el Padre Celestial, que dice, nos está dando una oportunidad antes de que Él destruya el mundo. No está hablando que no va a destruir el mundo, sino que está diciendo, les voy a dar próloga, les voy a extender el tiempo de existencia del mundo, les voy a extender la oportunidad, les voy a abrir una nueva oportunidad mundialmente por medio del Señor Jesucristo. Dice, para que el mundo conozca al verdadero Dios y se salve por medio del Señor Jesucristo, que es el tiempo cristiano, que es en el día, que son los tiempos que hoy estamos viviendo. Dice el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice que los tiempos de hoy, dice, son iguales que los tiempos de Noé, en donde la predicación de Noé les parecía locura, en donde nunca habían visto que lloviera y no creyeron que iba a llover y sucedió. Y por causa de ser incrédulos no pudieron salvar sus vidas, que era bien sencillo entrar al arca de Noé. Y dice, les parecía locura la predicación de Noé. No me lo estás loco, o sea, no nos hagas perder de tiempo. Entonces se preocupaban más por casarse, por beber, por comer, por disfrutar de la vida, que obedecer la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, vivos, sean sabios, inteligentes, no sean como los incrédulos en los tiempos de Noé, que la predicación de Noé les parecía locura. El apóstol Pablo dice que la predicación de los cristianos en los tiempos de Cristo, dice, para el mundo es locura. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo que se va a acabar el mundo? ¿De dónde sacas que el mundo se va a acabar? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo has visto que siempre dicen, ya siempre desde que yo nací y que tengo uso de razón, dicen que el mundo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No es cierto, o sea, el mundo se va a acabar cuando la persona se muere, ahí sí se acaba el mundo. Dice el apóstol, o el apóstol que menciona este versículo, dice de esta manera, dice, ciertamente, dice, la predicación de salvación del mensaje de Cristo, dice, como los tiempos de Noé, dice, les parece locura, que hay un Dios allá en el cielo, que hay ángeles, que hay un infierno, que hay un paraíso, que existe la vida eterna, que este mundo se va a acabar. Si está bien grande el mundo. O sea, fíjate los edificios bien bonitos que construyen por aquí y por allá.
y la vida bien, bien feliz, hombre, o sea, bien agradable. ¿Cómo es posible que se vaya a acabar? Hombre, tan locos los cristianos, hombre. Al mundo y se le parece locura, pero a nosotros, eh, los que creemos en el verdadero mensaje de salvación del Señor Jesucristo, dice, para nosotros no es locura, para nosotros es un mensaje prudente, un mensaje de verdad, un mensaje fiel, un mensaje de amor, invitándonos a entrar a la vida eterna por medio del Señor Jesucristo, que es real. Dice el Señor Jesucristo, hace una comparación en los tiempos cristianos, dice igualito que en los tiempos de Noé, y se van a querer reaccionar ya cuando Cristo venga en las nubes, ya cuando Dios le ponga un fin a este mundo. Ahí sí ya van a querer entrar a la vida, dice, pero ya va a ser demasiadamente tarde por haber tenido la palabra de Dios como locura. Y es lo mismo, el rey Salomón dice de esta manera, dice el rey Salomón, nada nuevo hay debajo del mundo, nada, dice, lo que hoy es, ya fue. Es decir, lo que el Señor Jesucristo dice, así como ahorita el mundo no quiere venir a Cristo porque tiene mucho trabajo, porque, es que, ¿a qué quieres que vaya a reunirme un domingo en el día que a mí me dan descanso? O sea, es el día que yo tengo para reposar, para disfrutar con mi familia, para irnos a un paseo, para ir al cine, para disfrutar de la vida. No, o sea, ¿a qué quieres que yo vaya a perder el tiempo en la iglesia? ¿A qué? ¿Cuál vida eterna existe ahí? No, yo tengo que trabajar. Es más, si un domingo lo trabajo, me pagan triple o me pagan una buena cantidad de dinero como para ir a perder el tiempo, a sentarme en una banca, a escuchar la hermosa palabra del Señor. Bueno, así yo me expreso, ¿va? Pero para ellos les es locura. Les es locura ir a la iglesia de Cristo a buscar el mensaje verdadero de Dios. Pero mi deseo, mi intención es que no seas así incrédulos como el mundo que fue incrédulo en los tiempos de Noé y perecieron. Así tampoco no seas incrédulo, porque dice el Señor Jesucristo, van a estar como en los tiempos de Noé. Dice que van a preferir trabajar, van a preferir estar con su familia, van a preferir salir de viaje y andar de paseo, van a preferir beber y comer en este mundo y disfrutar lo que el mundo les ofrece, dice, y no van a querer buscar el mensaje de salvación que se da a través de la predicación de los siervos de Dios. Entonces, no creas que es una locura que el mundo se va a acabar, solamente que Dios está siendo paciente. Hasta el día de hoy hay cristianos, hasta el día de hoy hay gente que cree en Cristo y está viniendo el arrepentimiento en la iglesia de Cristo, y todavía este mundo sigue produciendo adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el mundo no se ha terminado, porque todavía hay propósito de que el mundo exista, y el propósito es que mucha gente o hay gente que está creyendo, o sea, que no ve la predicación como una locura, que cree que es verdad que el mundo se va a acabar, y viene inteligentemente, toma la decisión de bautizarse, de creer en Dios y bautizarse y permanecer y vivir una vida intachable en el mundo y alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación, porque dice el Señor Jesucristo por medio del apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Y este versículo que voy a leer, con este versículo me despido de ustedes. Como les dije al principio, mi intención es que el que es cristiano se aferre a la vida eterna y que no deje a Dios por nada del mundo. Que los placeres de este mundo no te vayan a apartar de Dios. Y el que no es cristiano, pues que venga a buscar a Dios. Que los placeres del mundo no te hagan que la predicación te parezca locura. Que creas en el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo, y creas y te salves. Se le llama Salvador porque este mundo va a ser destruido. Y el que no sea bautizado, el que no sea creyente y bautizado en la iglesia de Cristo, va a ser destruido juntamente con el mundo. ¿En dónde podemos ver eso? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, 7. Y ya con esta pues me despido. Y nos vemos en el próximo video que realice para transmitirle otro mensaje más de la palabra de Dios. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. El fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Es decir, el apóstol Pedro está dando un mensaje claro. Este mundo ya se le va a acabar su propósito. A este mundo ya se le va a llegar su final. Por favor, por amor, el que esté en Cristo sea fiel y permanezca en la vida eterna.
y el que no sea cristiano, venga y bautícese, busque una iglesia de Cristo, estudie la palabra de Dios y conviértase al Señor Jesucristo y sálvese. El arca de estos tiempos es creer en el Señor Jesucristo. Entrar en el arca es permanecer en las enseñanzas y vivir una vida intachable, una vida juiciosa, adorando. Cuando dice oren, dice oración es parte de la oración. Crean en Dios, oren para que no entren en tentación y la tentación no los aparte de Dios. Oren para que tengan fuerzas como yo la tengo. Yo dejé mi vida antigua, pecaminosa, a través de la oración. Fue a través de la oración que yo le pedí al Padre Celestial, al Señor Jesucristo, el que me pudiera yo cambiar mi vida. Y Él lo hizo, se lo pedí y lo hizo. Y hasta el día de hoy yo recibo fuerzas, yo recibo sabiduría, yo recibo el deseo de permanecer en la iglesia de Cristo. Yo tengo un deseo de no pecar, de no contaminarme con los placeres pecaminosos del mundo a través de que yo oro constantemente, pidiéndole siempre a Dios sabiduría, siendo temeroso de Dios. Y así el apóstol Pedro nos hace esta firme aclaración y este mensaje tan hermoso que encontramos en las Escrituras, que dice de esta manera: el fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar, amado creyente en Cristo Jesús. Así que si usted es cristiano, permanezca fiel en Cristo, que nada lo haga retroceder, para que Dios se pueda agradar en usted. Y el que aún no ha sido bautizado en la iglesia de Cristo, hágalo, no pierda el tiempo, hágalo, vale la pena. O sea, desde que uno viene a Cristo, uno empieza a tener promesas que Dios nos promete desde aquí y continúa y continúa y continúa. Y todavía morimos y viene la promesa más hermosa, que es vivir eternamente con el Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. Dios les bendiga y que pasen buenas noches.